acá para que se optimice el internet, porque algunos me comentan por privado que están desde el celular, que no tienen buenos datos. Entonces, bueno, una manera es cerrar la cámara para que no consuma tantos datos. Bien, chicos, vamos entonces a continuar con una parte que nos faltó de la primera clase. Estamos viendo todo lo de cadena de frío y aquí quedamos. Vamos a iniciar otra parte correspondiente a lo que es el sistema de gestión de tareas. Este sistema de gestión de tareas se refiere a todos los programas informáticos que se utilizan en la farmacia y que nos van a permitir llevar bien el control de todas las tareas que se desarrollan día a día dentro de una farmacia. Y justamente una de las tareas, de las funciones que tiene el auxiliar de farmacia es el manejo de los software farmacéuticos que estén en su puesto de trabajo. Fíjense que estos software son muy variados. Hay unos más completos, otros más simples. Como ya les he mencionado, este es otro de los aspectos que también dependen del tamaño de la farmacia. Hay farmacias que son grandes, que pertenecen a cadenas en todo el país, entonces tienen software bastante completo, bastante complejos también. Sin embargo, hoy en día nada de esto de los software se hace complicado porque con el uso de los celulares, de las computadoras, la mayoría de la población está muy familiarizada a realizar procesos de forma digital. Son software muy amigables que mediante símbolos y palabras muy cortas indican la función que se quiere desarrollar, si imprimir, si facturar, si revisar inventario, si saber si el medicamento se solicitó a la droguería. Incluso hay unos software que vienen bien completos que incluso permiten buscar por principio activo todos los nombres comerciales que hay dentro de la farmacia con ese principio activo. Bien, lo que es el manejo de software farmacéutico es como un curso aparte, porque son tantos los software que tanto lo que hay que aprender de esta parte del sistema de gestión de tareas que corresponde a lo que es asistente administrativo de farmacia. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que luego que realicen las pasantías o que ya estén en su sitio de trabajo, van a aprender los software con bastante facilidad, ¿sí? Porque, como les mencioné, son muy amigables, a pesar de que pudieran parecer complejos, no lo son, porque las figuras y las palabras debajo de la figura te va indicando o te va preguntando qué es lo que quieres hacer. Ustedes están 15 días trabajando en una farmacia y ya van a aprender a manejar los software. ¿Cuáles son las características comunes que tienen los software de la farmacia? Permiten realizar la gestión de venta. Esto se refiere a facturar, sacar el medicamento del inventario, registrar a qué paciente se le está vendiendo, cuál es el precio, etc. También me permite gestionar el stock, porque a través de estos software yo puedo saber cuántos ibuprofenos de un laboratorio tengo. También me permite ver cómo han sido las ventas a través de una semana, a través de un mes, etc. Tiene un módulo de consulta, la mayoría de software, que me permite verificar, por ejemplo, cuáles son los nombres comerciales que yo tengo de paracetamol tableta. Bien, y así de otros medicamentos. Permiten también leer los códigos de barra de los medicamentos y de esa manera realizar la factura de forma más fácil. Permiten administrar el inventario porque los software puedo yo programarlo para que me avise, por ejemplo, cuando quedan 2 o 3 unidades de un medicamento. Al avisarme, entonces yo enseguida hago la nota de compra y solicito ese medicamento antes de que no me quede ninguna unidad. Los software van acoplados a los puntos de venta para poder realizar el cobro de los productos y a través de los software yo también puedo obtener informes, muchos tipos de informes.
puedo obtener informes de ventas desde el punto de vista económico, puedo obtener informes de los medicamentos que más se han vendido, de los medicamentos que no se han movido, es decir, que no se han vendido. Puedo tener informe de los medicamentos próximos a vencer. Puedo tener informe de cuál laboratorio es el que el cliente paciente más solicita, etcétera. Esta parte de informe es muy, muy variado. Claro, va a depender del software, ¿sí? Pero por muy básico que sea, siempre me va a arrojar algún tipo de informe. Esto en cuanto a la gestión de tareas. Bien, vamos a hablar de lo que es la administración de la farmacia, pero vamos a estar hablando de los principios básicos, porque como les mencioné, la parte administrativa corresponde a lo que es un asistente administrativo, que también puede ser el auxiliar de farmacia, pero que tenga una formación en la parte de administración. La administración de una farmacia se refiere a todo lo que es el conjunto de procedimientos que permiten que la farmacia funcione de forma eficaz y eficiente, ¿sí? Una farmacia bien administrada permite tener el control de todas las tareas que se realizan dentro de la farmacia. Para poder llevar una buena administración, la farmacia debe contar con los siguientes factores. Primero, por supuesto, los recursos humanos. Tener un buen equipo de trabajo, gente responsable, gente que ama lo que hace, gente honesta y, por sobre todas las cosas, gente que sepa tratar al cliente paciente. También es importante para tener una buena administración lo que es la organización interna de la farmacia, cómo están ubicados los estantes, dónde están ubicados los productos, todo lo que hablamos anteriormente, cómo están clasificados los productos. Todo esto me va a permitir tener un ambiente agradable y un espacio de trabajo óptimo para poder dispensar los medicamentos. También lo que es el marketing y el merchandising aplicado a la farmacia, que tiene que ver con la parte de propaganda, la parte comercial, las promociones, las ofertas, las propagandas en los medios de comunicación, etc. Y, por supuesto, siempre lo que se busca es que la farmacia sea rentable desde el punto de vista económico. Estos son los aspectos generales de lo que se busca con tener una farmacia bien administrada. Vamos a pasar a otro tópico que tiene que ver con los medicamentos genéricos, ¿sí? Con los medicamentos genéricos hay una confusión acá en Argentina porque lo que se llama medicamento genérico en Argentina realmente no lo es. Y ya vamos a ver por qué. Fíjense. Vamos a ver los tipos de medicamentos que existen para poder entender bien qué es un medicamento genérico. En primer lugar, tenemos los medicamentos innovadores. Un medicamento innovador es aquel que tiene un principio activo nuevo y sobre ese principio activo se realizaron muchas investigaciones que van desde la síntesis química del principio activo hasta su experimentación durante su uso clínico en humanos. Es decir, es el medicamento original, el primero que sale del mercado con ese principio activo. Fíjense que todo este proceso de sintetizarlo en el laboratorio, realizar pruebas en animales, en humanos, para ver si es tóxico, si tiene buen efecto terapéutico, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los efectos adversos, cuáles son las dosis adecuadas. Ese es un proceso largo que dura años, puede durar como mínimo 8 o 10 años. Todo este tiempo tan largo de investigaciones para que salga un medicamento innovador hace que el costo de ese medicamento
se eleve. Bien, por lo tanto, los medicamentos innovadores son muy costosos a la hora de poderlos vender al público. ¿Ok? Entonces, medicamento innovador es el que tiene el principio activo nuevo, es el primero que sale al mercado de ese tipo, va a ser muy costoso por todos estos procesos de experimentación muy largos por los que pasa. Luego tenemos los que son los medicamentos similares, vamos a poner otro color porque este está muy oscuro, lo que son los medicamentos similares autorizados por el laboratorio innovador. ¿Cuáles son este tipo de medicamentos? Son medicamentos iguales al original, que es el que nosotros llamamos innovador, pero que están siendo fabricados por otro laboratorio. Pero ese otro laboratorio que lo está fabricando tiene permiso, es decir, autorización del laboratorio investigador original. Bien, es decir, es el mismo producto innovador, pero fabricado por dos laboratorios diferentes. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un medicamento original y similar al innovador, la diferencia de precios es mínima. ¿Por qué es mínima? Porque, bueno, el segundo laboratorio que lo va a fabricar con permiso del laboratorio original tiene que pagarle al laboratorio original ese permiso. Entonces, prácticamente tienen el mismo precio. No hay gran diferencia de precio. Luego tenemos un tercer tipo de medicamentos que corresponde a los medicamentos copia. Bien, fíjense que llevamos tres tipos de medicamentos. El medicamento innovador, el medicamento que se vende con licencia, que es igual al innovador, y ahora vamos a ver lo que corresponde a los medicamentos copia. Estos medicamentos copia son los que en Argentina son mal llamados genéricos. ¿Sí? ¿Por qué mal llamados? Porque técnicamente no lo son. La definición, que ya vamos a ver más adelante cuál es, de un medicamento genérico, no se adapta a lo que aquí en Argentina le llaman genérico. Son, lo que acá vende son medicamentos copia, ¿sí? ¿Qué son los medicamentos copia? Son especialidades farmacéuticas que salen al mercado algunos años después del medicamento innovador, que tienen el mismo principio activo, la misma dosis y la misma forma farmacéutica, pero van a variar los excipientes y la forma de fabricación. Es decir, el medicamento innovador, al igual que el copia, tiene el mismo principio activo, la misma dosis y la misma forma farmacéutica. Por ejemplo, ácido acetil salicílico de 500 miligramos en tableta. Ahí está. La misma forma farmacéutica, el mismo principio activo y la misma dosis. Pero, ¿qué sucede con los medicamentos copia? Que no utilizan la misma forma de fabricación del laboratorio original y los excipientes también son diferentes. Recordemos que los excipientes son las sustancias que están dentro de los medicamentos, pero que no tienen principio activo. Ellos solo se utilizan para darle sabor, para darle forma, para darle tamaño, por ejemplo, a la tableta, es decir, para poder elaborar la forma farmacéutica. Los excipientes no tienen acción terapéutica. Ellos no van a ejercer acción terapéutica. Eso solo lo hacen los principios activos. Bien, entonces, estos medicamentos copia son los que en Argentina son mal llamados medicamentos genéricos. Fíjense que estos medicamentos copia, cuando se fabrican, también deben cumplir con ciertos criterios de calidad. Es decir, ellos deben pasar por pruebas de control de calidad y también deben tener
el permiso de las autoridades sanitarias para poder venderse en Argentina. Y ese permiso incluye que se demuestre que son seguros y eficaces en el uso en los pacientes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los medicamentos copia? Que esta demostración de que ese medicamento es seguro y eficaz en el cliente paciente no lo hace el medicamento copia por estudios propios, por investigaciones propias, no, sino que recurre a publicaciones científicas que existen sobre ese principio activo y las utiliza como base para decir esta forma farmacéutica de paracetamol, por ejemplo, es seguro y eficaz en los pacientes porque en una publicación científica del año 2022 realizado por un grupo de investigadores de Alemania, por ejemplo, se demostró que no tiene efectos adversos y que tiene un buen efecto terapéutico. ¿Me explico? O sea, los medicamentos copia se valen de publicaciones científicas para decir o para demostrar que ese medicamento es activo, es bueno y que no causa ninguna consecuencias negativas en los pacientes. Bien, continuamos acá. Ahora vamos a ver lo que son los medicamentos genéricos intercambiables. Los medicamentos genéricos desde el punto de vista técnico son especialidades farmacéuticas que tienen el mismo principio activo, la misma dosis, la misma forma farmacéutica, las mismas características farmacocinéticas, farmacodinámicas y farmacotécnicas que el medicamento innovador. Es decir, el medicamento genérico no solo va a tener la misma dosis, la misma forma farmacéutica, el mismo principio activo, sino que también se debe demostrar que desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico se comporta idéntico que el medicamento innovador. Pero se debe demostrar, no es que se utiliza publicaciones científicas que han realizado otros para decir que se comporta bien ese medicamento. No, se debe demostrar. Y además, los medicamentos genéricos tienen el mismo proceso de fabricación que los medicamentos innovadores. La diferencia es que en el medicamento genérico no hay un nombre comercial. ¿Ok? ¿Qué sería un medicamento genérico? Que yo tenga ibuprofeno, por ejemplo, de 500 miligramos y ese sea el nombre, ibuprofeno de 500 miligramos. ¿Qué sería un nombre comercial? Que yo tenga, por ejemplo, Ibupirac de 500 miligramos. Ibupirac también es ibuprofeno, pero este es su nombre comercial. Este va a ser de muy alto costo en relación al genérico que no tiene nombre comercial, que el laboratorio no tuvo que gastar en registrar ese nombre comercial, entonces eso hace que baje el costo. Bien, como les decía, un medicamento genérico debe demostrar que es equivalente al medicamento original, ¿sí? Y para eso, para que ser totalmente equivalente, debe cumplir con lo que ya habíamos hablado, tener el mismo principio activo, la misma dosis, la misma forma farmacéutica y comportarse de forma idéntica al medicamento innovador. Es decir, debe alcanzar el torrente sanguíneo a la misma concentración y a la misma velocidad que el medicamento original. Todo esto se debe demostrar a través de estudios de bioequivalencia donde se administran dosis iguales del medicamento innovador y del medicamento genérico y se mide cuánto es la cantidad de principio activo que llega
al torrente sanguíneo tanto con el medicamento genérico como con el medicamento innovador. Y esto se hace a través de experimentos. Si los dos medicamentos arrojan los mismos valores de velocidad y de concentración, entonces eso permite verificar que los dos medicamentos son bioequivalentes. Y esto es lo que se llama un medicamento genérico. Por eso les decía que acá, desde el punto de vista farmacéutico, lo que se llama genérico no son genéricos, son medicamentos copia. ¿Ok? ¿Cuál es la mayor ventaja de los medicamentos genéricos intercambiables? Que como ellos no tienen que pagar los derechos de patente ni registrar nombres comerciales, son mucho más baratos que los medicamentos innovadores, que los medicamentos originales. Y se tiene seguridad que se produce el mismo efecto. Bien, esa es la principal ventaja. Como les había mencionado, acá en Argentina no existen medicamentos genéricos. No se adaptan a las normas internacionales que definen lo que es un medicamento genérico. E incluso no existe en la normativa sanitaria nacional el concepto de medicamento genérico. Ha habido algunas propuestas para modificar la legislación argentina actual, pero hasta ahora no se ha realizado una modificación profunda. En la legislación argentina sanitaria, ¿verdad? Lo único que aparece es el nombre de genérico, pero no se define cuáles las condiciones que debe tener un medicamento genérico. Entonces, en cuanto a lo que son las ventajas de los medicamentos genéricos intercambiables, es la relación costo-beneficio. Bien, como ya dijimos, son mucho más económicos que los medicamentos originales. ¿Cuál es la desventaja? Que genera confusión y desconfianza en el consumidor. Hay clientes pacientes que ustedes le pueden decir, mira, este es lo mismo, este es ibuprofeno de 500, es el mismo principio activo que tiene el Ibupirat. Este te cuesta, por decir un ejemplo, 300 pesos y este te cuesta 1000 pesos. Y hay personas que no, te dicen, no, yo quiero es el Ibupirat. Bueno, eso es por confusión, por falta de conocimiento, por fe que le tienen justo a esa marca comercial. Esa es la principal desventaja. Bien, ahora, antes de seguir adelante, quiero aclararles, lo vamos a ver también dentro de un rato, que no siempre podemos intercambiar un medicamento original por un medicamento genérico. Lo podemos hacer para fiebre, dolor de cabeza, una crema para alguna erupción en la piel, para alguna vitamina, etcétera. Pero para enfermedades crónicas jamás podemos cambiar un medicamento comercial por un medicamento genérico. Y ya más adelante vamos a explicar por qué. Acá quiero hacer un paréntesis para mostrarles la siguiente herramienta que ustedes tienen en las redes, en el internet. Ustedes tienen lo que es el Vademécum. El Vademécum es un libro que viene en físico y también es una base de datos que está en internet que se llama Vademécum farmacológico. Y aquí ustedes pueden buscar todos los nombres comerciales que existen de un principio activo. Por ejemplo, ¿cuáles son todos los nombres comerciales de la piridoxina? Ustedes meten aquí piridoxina y la base de datos les va a arrojar todas las formas farmacéuticas que tengan ese principio activo. También, aparte del Vademécum, tenemos lo que es la revista Cairo, es una revista que llega mensualmente a la farmacia, bien actualizada, pero también en internet la revista Cairo tiene su base de datos donde ustedes acá
colocan el principio activo y les va a salir todos los nombres comerciales y todas las formas farmacéuticas que tiene ese principio activo. Fíjense que en cuanto a lo que es el nombre genérico de los medicamentos, en Argentina existe una ley del año 2002, que es la ley 25.649, que establece que todos los médicos deben elaborar la receta médica con el nombre genérico del medicamento, es decir, lo que es la denominación común internacional. Traducido de otra forma, todos los medicamentos deben ser recetados por su nombre genérico y no por su nombre comercial. Fíjense que el artículo 2 de esta ley dice: toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique. Luego, eso va seguido de la forma farmacéutica, la dosis, el número de unidades y también el grado de concentración. Esto es para evitar que los médicos, no son todos, ¿sí? Pero sí algunos médicos, hacen tratos internos con los laboratorios y los visitadores médicos le dicen, por ejemplo, mira, si tú me envías me levantas las ventas del medicamento X, que tiene un nombre comercial X, el laboratorio te va a hacer obsequios, te va a regalar un viaje, te va a regalar visitas a un restaurante X. O sea, les dan obsequios, pues. Entonces, eso no ocurre solo aquí en Argentina, ocurre en todas las partes del mundo. Entonces, para evitar eso, que los médicos no manden una receta médica en función de eso, sino en función de lo que de verdad necesita el paciente y que el paciente escoja cuál es lo que puede pagar. Porque cuando tú llegas con una receta médica con el nombre genérico, el farmacéutico o el auxiliar de farmacia te va a decir, mira, yo tengo este principio activo de tal laboratorio, cuesta tanto, tengo el genérico, cuesta tanto, tengo de este otro laboratorio, cuesta tanto, y el paciente deberá decidir, según sus posibilidades económicas, cuál es el que quiere comprar. Este es el deber ser. Sin embargo, también tengo que llevarlos a la realidad. No ocurre en todos los casos. Hay farmacias donde la orden es vender y vender lo más caro. Entonces, puede que tú llegues a preguntar y te digan, no, el único que tengo es el medicamento X, cuesta 2.500 pesos y ya. Pero hay otras farmacias, que sí las hay también, donde hay una mejor atención, una mayor preocupación por el cliente paciente y te ofrecen variedad de precios y variedad de marcas. Ese es el deber ser, ¿ok? Entonces, por eso surgió esta ley 25.649. Esta ley, además de lo principal que dice que debe ir por el nombre genérico, fíjense que en la receta puede ir, además del nombre genérico, el nombre de una marca comercial, ¿sí? Eso como recomendado. El médico puede recomendar, pero lo pone como secundario, luego de colocar el nombre genérico, ¿ok? Y si el paciente se lo solicita al farmacéutico o al auxiliar de farmacia, uno está en la obligación de sustituir ese nombre comercial por una especialidad medicinal de menor precio, es decir, por un medicamento genérico o un medicamento copia, siempre asegurándonos de que tenga los mismos principios activos, la misma concentración, la misma forma farmacéutica y que tenga la misma cantidad de unidades. Recuerden que esto lo vamos a poder hacer para enfermedades que no sean crónicas.
pero para lo que es diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, insuficiencia cardíaca, etcétera, no podemos cambiar el medicamento que un paciente consuma. Tenemos que respetar esa marca porque si ya el médico le ajustó la dosis para ese laboratorio y todo funciona bien, no podemos nosotros venir a cambiar una marca por un genérico. ¿Ok? Bien. Entonces, en función de todo esto que hemos hablado, un auxiliar de farmacia o un farmacéutico tiene las siguientes posibilidades en una farmacia. Primero, realizar una sustitución genérica. ¿Qué es una sustitución genérica? Es cambiar el medicamento que recetó el médico por un medicamento genérico. Es decir, un medicamento copia, que es lo que se vende acá. También tiene la posibilidad de dispensarle al cliente paciente equivalente farmacéutico. ¿Qué es un equivalente farmacéutico? Son aquellos medicamentos que tienen la misma cantidad del principio activo que el medicamento que le envió el médico, bajo la misma forma química, en la misma forma farmacéutica, pero que no necesariamente contiene el mismo excipiente. Por ejemplo, puede haber una tableta de un laboratorio donde el excipiente sea lactosa y todo lo demás está igual, tiene el mismo principio activo bajo la misma forma química, y puede haber otra tableta del mismo principio activo bajo la misma forma química a la misma dosis, pero que el excipiente sea almidón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es un equivalente farmacéutico. También están las alternativas farmacéuticas, que son aquellos medicamentos que tienen la misma porción activa de la molécula, es decir, tiene la misma estructura química que produce el efecto terapéutico del medicamento innovador. ¿Sí? Tiene la misma potencia también, pero no necesariamente tiene que tener la misma forma farmacéutica, ni estar bajo la misma sal o éster. Esto ya es de química, no se enrede con esto. Lo importante es que sepan que tiene la misma porción activa del principio activo, pero no necesariamente pueden estar en la misma forma farmacéutica. Lo que sí deben ser que se administren por la misma vía. Una alternativa farmacéutica sería, por ejemplo, que tenga diclofenac comprimido y tenga cápsulas blandas. ¿Sí? Tiene el mismo principio activo, la misma potencia, se administran por vía oral, pero no tienen la misma forma farmacéutica. Luego tenemos también lo que es la sustitución farmacéutica. En la sustitución farmacéutica ya tenemos que le vamos a dar al cliente paciente un equivalente farmacéutico o una alternativa farmacéutica y de esa forma cambiamos el medicamento prescrito. O sea, en la sustitución farmacéutica ya tenemos una sustitución casi total del medicamento que prescribió el médico. Pero ojo, que va a tener lo que es el mismo efecto. No es que vamos a cambiar por otro medicamento, sino que vamos a hacer una elección que cumpla con la mayoría de las características del medicamento que recetó el médico. Fíjense que además de lo que es la alternativa farmacéutica y la sustitución farmacéutica, tenemos también lo que son las alternativas terapéuticas y las sustituciones terapéuticas. En las alternativas terapéuticas nosotros vamos a tener medicamentos que tienen diferentes principios activos, pero que pertenecen a la misma clase farmacológica. Y al pertenecer a la misma clase farmacológica,
se espera que tenga efectos terapéuticos similares. Por ejemplo, dentro de los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, yo tengo ibuprofeno y tengo naproxeno, ¿sí? Entonces, una alternativa terapéutica es que no le doy ibuprofeno, sino que le vendo naproxeno. Pero, ojo, para hacer esas sustituciones hay que saber, chicos, hay que estudiar. Y hay que aprenderse las principales características de los medicamentos que más se venden en una farmacia. Y en la sustitución terapéutica vamos a tener la dispensación de una alternativa terapéutica para cambiar el medicamento prescrito. Es decir, cuando yo hago una sustitución terapéutica es porque le ofrecí al cliente paciente una alternativa terapéutica. Y finalmente tengo lo que es una sustitución genérica, que consiste en dispensar un medicamento genérico para sustituir el producto prescrito. Por ejemplo, Ibupirat, esta es otra marca comercial, yo le vendo ibuprofeno. Fíjense que no tiene ningún nombre comercial, ¿ok? ¿Cómo sería equivalentes farmacéuticos? Para ir aclarando todo. Los equivalentes farmacéuticos van a ser medicamentos que tienen idénticas cantidades del principio activo. En este caso sería amoxicilina de 500 miligramos, bajo la misma forma química, en igual forma farmacéutica, pero como ya dijimos, no contienen necesariamente el mismo excipiente. Aquí tengo amoxicilina de Ratiofar de 500 miligramos, acá está el nombre comercial, y este sería el genérico, que no tiene ningún otro nombre comercial más que amoxicilina. Bien, fíjense que les mencioné que todas estas posibilidades de alternativas terapéuticas, sustituciones farmacéuticas, sustituciones genéricas, etcétera, solo lo podemos hacer para enfermedades que no sea crónica, que no sea, por ejemplo, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, depresión, hipotiroidismo, entre otras, como por ejemplo también las enfermedades del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque en este tipo de enfermedades crónicas es muy importante la marca del laboratorio. Cuando nosotros hablamos de monodrogas, son medicamentos, formas farmacéuticas que tienen un único principio activo. Entonces, en estas enfermedades crónicas, nosotros no podemos realizar ninguna de estos procedimientos, ni alternativa terapéutica, nada de lo que vimos. Porque ya el paciente tiene ajustada su dosis y su posología para que marche bien con ese medicamento. Entonces, eso sí se debe respetar. Hay otro aspecto que hace también que para las enfermedades crónicas nosotros no podamos cambiar un medicamento por otro, bien sea genérico, bien sea copia, bien sea incluso un medicamento de otro laboratorio, que sea idéntico en todo, pero que sea de otro laboratorio. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico. ¿Qué significa que un medicamento tenga estrecho margen terapéutico? Que pequeñas variaciones de las dosis va a generar variaciones en los niveles plasmáticos de ese medicamento, es decir, variaciones en la cantidad del medicamento que llega a sangre. Y esas pequeñas variaciones mínimas van a generar fallas terapéuticas importantes. Puede ser que la dosis por cambiarle el laboratorio de ese medicamento se fue un poquito por arriba, mínimo,
Si es un medicamento que tiene un estrecho margen terapéutico, eso puede acabar en un episodio de toxicidad. Si lo que ocurre es que, por ejemplo, por cambiarle el laboratorio, la dosis se fue por debajo, un poquito por debajo de lo que se necesita, entonces no voy a tener el efecto terapéutico y el paciente se va a descompensar. Entonces, medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico son aquellos que pequeñas variaciones de la dosis me generan fallas terapéuticas importantes, bien sea porque tengo dosis muy bajas que no permiten que se manifieste el efecto terapéutico, o bien porque me voy un poquito por arriba de la dosis y eso hace que aparezcan efectos tóxicos. ¿Cuáles drogas son importantes respetar el laboratorio porque tienen un estrecho margen terapéutico? Lo que es la carbamazepina, por ejemplo, que se utiliza como anticonvulsivo, la tiofilina, que es un broncodilatador, la warfarina, que es un anticoagulante, la digoxina, que es un cardiotónico, el tacrolimus, que es un inmunosupresor, la cicloporina, que es un inmunomodulador, la fenitoína, que es un anticonvulsivo, la levotiroxina para las hormonas y las sales de litio, que se utilizan como antipsicóticos y antidepresivos. Entonces es importante conocer esta lista de medicamentos que tienen un estrecho margen terapéutico para no incurrir en el error de ofrecerle un medicamento, así sea todo igual, así sea la misma forma farmacéutica, a la misma dosis, con la misma sal, pero si son laboratorios diferentes, puede haber una ligera variación en los niveles de ese medicamento en sangre y como son medicamentos de estrecho margen terapéutico, podemos causarle daño al paciente. Igualmente, aquellos medicamentos que son biológicos, es decir, que se obtienen a partir de seres vivos directamente, tampoco yo puedo cambiar el laboratorio, como por ejemplo lo que es insulina, que es hormona, ¿verdad? Que utilizan los pacientes diabéticos, el glucagón, los hemoderivados como la heparina, que es anticoagulante. Todos estos medicamentos biológicos tampoco debo hacer ningún tipo de sustitución, ni terapéutica, ni farmacéutica, nada, nada de lo que hablamos. ¿Ok? Igualmente para los medicamentos biotecnológicos, es decir, que se obtienen de los seres vivos, pero luego se le hacen modificaciones en el laboratorio, como por ejemplo, sobre todo los medicamentos elaborados a partir de inmunoglobulina, que son anticuerpos, como la folitropina alfa, la gonodatrofina, el interferón, enzimas pancreáticas, entre otras. Aquí hay muchas hormonas también. No se debe cambiar el laboratorio. Vamos a ver ahora cuáles son los cuidados que debemos tener cuando estamos trabajando con pacientes de riesgo. Los pacientes de riesgo son aquellos que tienen alguna condición especial, alguna enfermedad crónica, como por ejemplo los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, las mujeres embarazadas. Cada vez que nosotros hagamos alguna recomendación en la oficina de farmacia, debemos primero hacer un pequeño cuestionario al cliente paciente para conocer si aparte de la enfermedad por la cual me está consultando, tiene alguna patología de base, es decir, tiene un historial clínico, es un paciente que tiene una o varias enfermedades crónicas. Entonces, vamos a ver cuáles medicamentos están contraindicados en algunos, en pacientes de riesgo. Primero tenemos el caso de los pacientes diabéticos. Siempre debemos tener el cuidado de recomendarle, en el caso de jarabes,
medicamentos que tengan la etiqueta sin azúcar o que diga en el estuche para personas con diabetes. Por ejemplo, viene este jarabe para la tos Pulmosan que dice sin azúcar. Bien. Y para evitar esto también de la presencia de azúcar, que es muy frecuente en los jarabes, también siempre en los pacientes diabéticos debemos inclinarnos por recomendarle tabletas o comprimidos, es decir, formas farmacéuticas sólidas en vez de líquido, porque los líquidos, como los jarabes, suelen tener mayor concentración de azúcares que las tabletas o los comprimidos, o incluso las cápsulas. Incluso dependiendo de la dolencia que tenga el paciente, si es un paciente diabético, siempre debo inclinarme también, además de las formas farmacéuticas sólidas, por un medicamento que sea tópico, ¿sí? Porque recuerden que los medicamentos tópicos no llegan al torrente sanguíneo. Bien, por ejemplo, para cuando el paciente tiene escurrimiento nasal, yo en vez de recomendarle un medicamento oral, yo le puedo recomendar un aerosol nasal, porque ese va a tener efecto tópico y no va a pasar al torrente sanguíneo, por lo tanto su condición de diabetes no se va a ver afectada por algo externo. Hay que tener en cuenta también que a pesar de que el medicamento, el estuche, diga que no tiene azúcar, hay medicamentos que de forma natural dentro de nuestro organismo pueden aumentar los valores de glucosa en sangre. Esto es típico con los corticoides, como por ejemplo la prednisolona. Entonces, un paciente diabético, en la medida de las posibilidades, debe evitar el consumo de este tipo de corticoides. ¿Por qué? Porque aumenta los valores de glucosa en sangre. Bien, digo en la medida de las posibilidades porque hay pacientes que se complican con tantas enfermedades, además de las diabetes, que si se pone en una balanza el riesgo y el beneficio, pues gana el beneficio. Entonces, a pesar de que se sabe que puede aumentar los valores de glucosa en sangre, si no hay otra opción, el médico va a recetar este corticoide. Otros medicamentos que pueden también elevar los niveles de glucosa en sangre son un grupo de antihipertensivos que pertenecen al grupo de los diuréticos tiacídicos, como por ejemplo la clorotiazida. Y también otro grupo de agentes antihipertensivos, como son los agentes beta bloqueantes del tipo de atenolol. Esto es importante saberlo por si un paciente diabético, por ejemplo, nos va a consultar. ¿Sabes de que desde que empecé a tomar el medicamento para la tensión que me envió el médico, el atenolol, me empezaron a subir los niveles de glucosa en sangre, por ejemplo? Entonces ya nosotros podemos explicarle que puede deberse, si ha cuidado su dieta bien, al medicamento antihipertensivo y que debe consultar con su médico para que le mande análisis de rutina para saber qué tanto están alterados los niveles de glucosa en sangre. En el caso de las estatinas que se usan en pacientes que tienen el colesterol alto, que es lo que se llama hipercolesterolemia, también estas estatinas pueden aumentar la concentración de azúcar en sangre. Así como también los antibióticos del grupo de las quinolonas. Y también en los pacientes con SIDA hay un medicamento que ellos ingieren que pertenece al grupo de los inhibidores de las proteasas que también puede aumentar los niveles de glucosa en sangre. En los pacientes diabéticos tenemos que tener también mucho cuidado con los analgésicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paracetamol, que muchas personas lo toman como tomar agua, ¿verdad? Como algo muy común,
el paracetamol interfiere en la medición de los niveles de glicemia en casi todos los glucómetros, ¿sí? Escuchen bien, no es que el paracetamol aumenta la concentración de glucosa en sangre, no, sino que interfiere en los glucómetros y hace que el glucómetro registre un valor falso de los niveles de azúcar en sangre. Eso también lo deben conocer, ¿sí? Por esta razón, la mayoría de los medicamentos antigripales que están en la farmacia, en el prospecto, que es el papelito que viene dentro del estuche del medicamento, que trae toda la información del medicamento, ese prospecto de los antigripales dice que no son aptos para las personas que tienen diabetes. ¿Por qué? Porque casi todos los antigripales contienen paracetamol. Y tiene este detalle, como ya les expliqué, que interfiere en la medición de los niveles de glucosa. ¿Cuáles cuidados debemos tener con los pacientes hipertensos? Tenemos también los medicamentos para la gripe que contienen descongestionantes, como por ejemplo, fíjense este que dice Gripa Duo, tiene pseudoefedrina, y la pseudoefedrina junto con la fenilefrina son descongestionantes que actúan por vasoconstricción. ¿Qué significa esto? Que estos descongestionantes hacen que los vasos sanguíneos se contraigan. Esto no es beneficioso para un paciente hipertenso porque al contraerse los vasos sanguíneos aumenta más la presión arterial. Entonces, fíjense como para tratar una simple descongestión nasal, nosotros podemos tener un efecto negativo en un paciente hipertenso. Porque los descongestionantes no solo hacen que se contraigan los vasos de la nariz, no, los vasos sanguíneos de todo el organismo. Y eso hace que se aumente la presión. Entonces, ojo también con eso. En pacientes hipertensos, nunca debemos recomendar antigripales que tengan descongestionantes como la pseudoefedrina y la fenilefrina. Hay otro grupo de medicamentos, como son los analgésicos y antiinflamatorios, que pueden ocasionar retención de líquidos. Y al retenerse líquidos también aumenta la presión arterial. ¿Cuáles son esos medicamentos? Por ejemplo, la indometacina, el acetaminofén, la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, el piroxicam. Entonces, en la medida de las posibilidades, también debemos evitar recomendar alguno de estos analgésicos y antiinflamatorios a pacientes hipertensos. Resulta también que en los pacientes hipertensos, el uso de anticonceptivos puede estar contraindicado porque hay muchas hormonas que tienen la posibilidad de aumentar la presión arterial. Y lo hacen porque algunas de estas hormonas producen vasoconstricción, es decir, que hacen que los vasos sanguíneos se contraigan, ¿sí? Por lo tanto, en mujeres hipertensas se debe manejar la posibilidad de que utilice otro método anticonceptivo diferente a los comprimidos, las tabletas que contienen hormonas, porque muchas de esas hormonas pueden aumentar la presión arterial. Claro, esto lo debe decidir su médico, su ginecólogo, ¿verdad? Pero les doy esta información por si llega alguna paciente buscando asesoramiento con algún método anticonceptivo en la farmacia. Entonces, una de las preguntas que tienen que hacerle es si es hipertensa o no.
Con los pacientes hipertensos también debemos evitar el uso de medicamentos que vienen bajo la forma farmacéutica de tabletas efervescentes. ¿Por qué? Porque son tabletas que contienen muchas sales de sodio. Estas sales de sodio son los que le permiten deshacerse así en agua, ¿sí? Y sabemos que el sodio dentro del organismo arrastra agua. Y si arrastra agua a los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial. Por lo tanto, en hipertensos debemos evitar el uso de estas tabletas efervescentes porque tienen mucho sodio y el sodio causa retención de líquido. Bien. En el embarazo. Bueno, este es otro tipo de paciente de riesgo que debemos tener mucho cuidado con el tipo de medicamento que recomendamos porque ya no solo es la salud del cliente paciente, sino también del bebé que lleva en su útero gestando, ¿verdad? Tenemos medicamentos, fármacos que tienen efecto teratogénico. Estos efectos son aquellos que se manifiestan mediante el cambio del desarrollo embrionario durante las 10 primeras semanas de gestación y van a causar alteraciones morfológicas en el bebé importantes. Las alteraciones morfológicas son alteraciones físicas. Como vemos acá, fíjense, no hay un desarrollo, en este caso normal, de la cara, de las extremidades, de los ojos. Entonces, este efecto teratogénico es grave. Bien, fíjense, ya que pasaron las primeras 10 semanas, que es el momento más clave de un embarazo en cuanto al consumo de medicamentos, es decir, donde mayor efecto negativo puede ocurrir por el consumo de algún medicamento inadecuado, luego evaluamos las siguientes 30 semanas, donde en esas 30 semanas siguientes pueden algunos fármacos también generar daños menores. Sin embargo, dependiendo del medicamento, estos daños menores pueden ser importantes y afectar la salud del paciente. Decimos daños menores en relación a lo que es un efecto teratogénico, que como vimos son daños, malformaciones físicas bastante importantes. Bien. Estos fármacos que se utilizan durante las siguientes 30 semanas pueden afectar la maduración de algunos órganos, pueden hacer que se destruyan algunos tejidos que ya se formaron, pueden generar también malformaciones, incluso pueden generar síntomas de toxicidad neonatal o síndrome de abstinencia. Fíjense, estos síndromes de abstinencia lamentablemente se ve en bebés que nacen de madres que consumen droga durante el embarazo. Entonces, el organismo del bebé se acostumbra también a este químico y cuando nace, entonces presenta síntomas de toxicidad y puede presentar también síndrome de abstinencia, que son todos los síntomas que experimenta un adicto, cuando no ha consumido la droga a la que su cuerpo ya está acostumbrado. En virtud de todo esto que hemos explicado, hay algunos medicamentos que están contraindicados durante el embarazo. Ahí tenemos, por ejemplo, anticoagulantes del tipo dicumarínicos, hormonas como el estrógeno sintético, que viene bajo el nombre de dietilestilbestrol, el fluconazol, que es un antimicótico muy usado, también está contraindicado en dosis mayores de 400 miligramos por día. Hay algunos antihipertensivos, como el captopril, el enalapril, que pertenecen al grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. También están
contraindicados durante el embarazo porque pueden generar daños en el bebé. Además de eso, tenemos algunos antirreumáticos como la leflunomida, antitiroideos como el metimazol. Hay un tratamiento que se utiliza para las úlceras pépticas que produce aborto, como es el misoprostol. Algunos medicamentos que son derivados de los retinoides, como la isotetrinoína, el etretinato, tretinoína. Estos son medicamentos que se utilizan para regenerar la piel en afecciones dermatológicas. ¿Por qué? Porque estimula el crecimiento de las células de la piel, que son las células epiteliales. Y también hay un protector gástrico que ya está descontinuado, pero que hace algunos años produjo muchos efectos teratogénicos porque no se conocía, que es la talidomida. La talidomida se utiliza en el mieloma múltiple también. Y generó una gran cantidad de nacimientos de bebé con malformaciones porque no se conocía este efecto de la talidomida. Acá les dejo una tabla para que luego ustedes la miren con detalle. No quiero que se la aprendan, solo para que tengan noción de que existe, que es una tabla donde se clasifican los fármacos que se usan en el embarazo según la FDA. La FDA es la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Según esta tabla, se clasifican los medicamentos que se utilizan durante el embarazo en categoría A, B, C, D y X, ¿sí? La categoría A son aquellos medicamentos que no han demostrado riesgo, ¿bien? Pero no han demostrado riesgo en animales. Solo se han probado en animales. Los de categoría B son aquellos que hasta el momento de su uso no se han descrito riesgos para los fetos humanos, ¿sí? Los de categoría C son los que queda la duda, es decir, puede haber daño fetal o no. Los de categoría D son aquellos medicamentos que sí han demostrado riesgo en el feto, como por ejemplo el alprazolam, el diazepam, la carbamazepina, la estreptomicina, que es un antibiótico, la fenitoína, el fenobarbital. Y los de categoría X son los que están totalmente contraindicados en el embarazo, ¿sí? Porque tanto en animales como en humanos han evidenciado daños bastante pronunciados en el feto. Ahí tenemos, por ejemplo, la atorvastatina, lo que es el clomifeno, los anticonceptivos orales, la warfarina, la vitamina A en altas dosis, la isotretinoína. Bien, esta tabla, no, como ya les dije, no es para que se la aprendan, sino para que sepan que exista y por lo menos tengan idea de cuáles son los medicamentos que están en la categoría X, que son los que los que están completamente contraindicados durante el embarazo. Bien, vamos a hablar un poco de los antitérmicos. Antitérmicos, por aquí me levantaron la mano, déjenme verificar un minuto. ¿Quién? Que no veo. Karen, te escucho, Karen. El diclofenac va a depender de la etapa en el embarazo que se tome y de las dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vimos, no es lo mismo tomar un medicamento al inicio del embarazo o al final. Sin embargo, fíjense, si una mujer está planeando quedar embarazada, es algo planificado, debe evitar por sobre todas las cosas tomar diclofenac
durante el periodo que está buscando quedar embarazada. Ahora, si tú quedaste embarazada y no lo sabías y tomaste 1 o 2 veces diclofenac, no pasa nada. Pero si se sabe que ya estás embarazada, un médico jamás te va a enviar diclofenac durante el embarazo. ¿Bien? Sobre todo en lo que es el primer trimestre y el segundo trimestre del embarazo, porque el diclofenac puede alterar la función renal del feto, ¿sí? Ese es el riesgo que hay. Pero como les digo, o sea, si no sabías que estaba embarazada y tomaste 1 o 2 veces diclofenac, no va a pasar nada. Pero si estás planeando quedar embarazada, no debes tomar diclofenac. Y por supuesto, si ya estás embarazada y lo sabes, mucho menos. O sea, no se debe tomar. ¿Sí, Karen? Ajá. Ah, claro, pero me imagino. Ujú. Claro, eso te iba a decir, o sea, fue una situación puntual de una vez y ya al final del embarazo, donde ya toda la parte renal de tu bebé está formada. Sin embargo, igual, así esté formada, no te van a poner varias veces, sino solo por una situación de emergencia. Ujú. Claro, claro, claro. Ajá. Mm. Sí, porque puede alterar la función renal y producir otros cambios ahí en lo que es el funcionamiento del riñón. Ujú. A la orden. Bueno, seguimos entonces aquí con los antitérmicos, chicos, ¿m? Que son los que se utilizan para bajar la temperatura corporal. Vamos a hacer una breve introducción de cómo se regula la temperatura corporal en los humanos. Fíjense, a nivel de lo que es el hipotálamo, que es una región que está dentro de lo que es el cerebro, tenemos el centro termorregulador en los humanos. En ese centro termorregulador es que se garantiza que nuestra temperatura esté alrededor de 37 grados centígrados en una persona saludable, en un paciente saludable. ¿Qué es la fiebre? Fíjense, la fiebre es justamente una alteración de ese centro termorregulador. O sea, se altera el termostato corporal y al alterarse se incrementa la temperatura sobre el valor normal. ¿Qué puede producir la fiebre? Generalmente son infecciones, infecciones generadas por bacterias, infecciones generadas por virus también, y hay otras causas mayores de mayor gravedad que puede generar fiebre, por ejemplo, si hay alguna lesión cerebral. Esa lesión cerebral puede ser generada por un golpe o puede ser también una infección que esté alojada a nivel del sistema nervioso. Y también lo que son los golpes de calor que me pueden producir fiebre también. El tratamiento farmacológico que se utiliza para la fiebre
Los antitérmicos más utilizados son el paracetamol y los AINES. Recordemos que los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos. Y dentro de ellos el más utilizado es el ibuprofeno. Hay otro medicamento que se utiliza como segunda línea cuando el paciente no responde a los antitérmicos comunes, que es el metamizol, ¿sí? Y también la combinación de paracetamol con codeína. Pero estas combinaciones y el metamizol no se deben recomendar en la oficina de farmacia porque la administración de ellos amerita que estén bajo estricta supervisión médica y solo se van a utilizar si no se logra bajar la fiebre por otros medios. El metamizol tiene una serie de efectos adversos bastante graves, como que disminuye la concentración de glóbulos blancos en sangre, etc. Por eso se deja para opciones que no tengan otra solución. Y el paracetamol con codeína es por los efectos de la codeína, los efectos adictivos y los efectos sobre el sistema nervioso central. Por eso en la oficina de farmacia no se deben recomendar. ¿Cuáles son los antitérmicos más utilizados? Tenemos la dipirona, el paracetamol, el ibuprofeno y el naproxeno. Sin embargo, chicos, también debemos tener bien claro que el máximo que un paciente debe estar tomando antitérmico sin ir al médico es 3 días. Si ya a los 3 días está de estar tomando antitérmicos, la fiebre sigue, debe ir directamente al médico para ver cuál es la causa que está generando esa fiebre, ¿ok? Porque si es un virus, si es una gripe común, máximo a los 3 días ya debe resolverse, ¿sí? Cuando el virus ya empiece a cerrar su ciclo de vida, cuando ya la gripe empiece a pasar. Pero si pasan 3 días y el paciente sigue con fiebre, ya no debemos recomendar más antitérmicos, sino simplemente que vaya al médico para ver cuál es la causa de esa fiebre. ¿Cómo actúan los antitérmicos? Todos los antitérmicos van a actuar disminuyendo la producción de prostaglandina. Y esto lo hacen inhibiendo la producción de una enzima que se llama ciclooxigenasa. Esa ciclooxigenasa es la que permite que se produzcan prostaglandinas y estas prostaglandinas producen fiebre. Bien. Fíjense que de los antitérmicos más utilizados, donde están los AINES y el paracetamol, ellos, mientras nosotros lo usamos a dosis bajas y durante periodos cortos de tiempo, no se va a producir ningún efecto negativo, pero ojo, a dosis baja y por periodos cortos. Bien, porque si ya tenemos una persona tomando 6 o 7 días un antitérmico, puede presentar molestias gástricas, porque estos antitérmicos causan daño a nivel estomacal. Por eso se recomienda la mayoría consumirlos con el estómago lleno, ¿verdad? Para que el efecto sea menor, el efecto a nivel estomacal. Y además de eso, debemos tener cuidado con el uso de antigripales y cuando el paciente por desconocimiento dice, no, yo me quiero curar más rápido de la gripe, me voy a tomar un antigripal y aparte me voy a tomar un paracetamol. Entonces, allí está el paciente incurriendo en una sobredosis. ¿Por qué? Porque sabemos que los antigripales tienen también alguno de ellos, o tiene paracetamol, o tiene ibuprofeno, o tiene cualquier otro de estos analgésicos y antitérmicos. Entonces, por ejemplo, si llega un paciente a la farmacia y me pide un antigripal y aparte me pide paracetamol o me pide ibuprofeno, debo preguntarle si es que pretende tomar las dos cosas. Y de ser así, debo explicarle
que los antigripales ya contienen algunos de estos componentes y que se puede generar una sobredosis. ¿Ok? Entonces, tener cuidado con los antitérmicos y que no vaya a existir lo que se llama duplicidad farmacológica. Es decir, que el paciente está tomando lo mismo a través de dos medicamentos diferentes. Esto sería, chicos, lo que corresponde a toda la parte de medicamentos genéricos, sustituciones de medicamentos, ¿no?, por otro y lo correspondiente antitérmico. Antes de continuar, quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Los escucho. ¿No? Bueno, vamos a detener esta grabación.